Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Muy buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Esta mañana hablando de inmigración y esta mañana también la tenemos con nosotros. Buenos días, abogada, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Gina, muy bien, muy contenta de nuevo de tener la oportunidad de hablar contigo y tener estas conversaciones que son hoy más que nunca tan importantes para nuestra comunidad inmigrante. Siempre decimos hoy más que nunca, pero esta de verdad es hoy más que nunca, de verdad. Hay que hablar acerca de inmigración, ¿verdad? Es increíble cómo la urgencia surge. Esta vez podemos decir que las previas veces que dijimos hoy más que nunca no eran verdad. Esta sí es verdad. Era un ensayo únicamente, desafortunadamente. Correcto. Abogada, por favor, denos la información de su oficina antes de empezar este programa, porque estoy segura que hay muchas personas que tienen dudas, que tienen preguntas, que quieren hacer una cita con usted para hablar acerca de sus casos. Con gusto. Nosotros tenemos consultas disponibles en persona, por teléfono o por video. Y esto es importante porque hay personas que deben evitar manejar. Y estamos hablando de personas que son susceptibles a deportación, personas que no tienen licencia, etcétera. Tú no tienes que viajar a verme. Tú puedes hacer una cita por video y el video lo puedes ver por medio de tu teléfono. Pero para hacer esa cita, tienes que llamar al 678-956-8600. De nuevo, es 678-956-8600. Si vienes a una cita en persona, mi oficina está en la 2751 de la Highway. Somos el edificio directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana y el estacionamiento de nuestro edificio es gratis. También puedes llamar al 678-956-8600 para una cita por teléfono. Y, por supuesto, puedes ir a mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com, para obtener toda esta información y mucha más información, porque nosotros posteamos en español noticias acerca de la ley, información de cómo hacer ciertos procesos migratorios y, bueno, información en general que ayuda mucho, particularmente en estos días. De nuevo es 678-956-8600. Muy bien, abogada. En estos días también hablamos, o escuchamos, mejor dicho, tantas cosas que tienen que ver con deportaciones y yo creo que este es el momento perfecto para saber las noticias más recientes sobre ICE y estas deportaciones y qué está pasando, ¿verdad? Sí, me parece muy bien porque, por supuesto, muy aparte de todo lo que está pasando, las cosas que son más urgentes para las personas son las actividades de ICE. Exacto. Es lo que predomina las noticias, es lo que predomina la preocupación de las personas. Es más, yo tengo clientes que ni siquiera deberían estar preocupados por ICE, que están preocupados por ICE por todo lo que están haciendo y todo lo que se está escuchando. Abogada, ¿quién está siendo arrestado? Ok, entonces tú sabes, esto es una pregunta complicada porque si tú le preguntas al gobierno y te fijas en lo que el gobierno lo que está pasando, pero después ves lo que está pasando en realidad en la calle, así sea por experiencia propia, por experiencia de personas que conoces o por lo que oyes en las redes, aparenta ver dos realidades. De acuerdo con ICE, ellos tienen ciertas prioridades, personas que tienen arrestos, personas que tienen órdenes de deportación, personas que llevan aquí menos de 2 años, personas que ellos consideran un riesgo muy alto a la comunidad por ser miembros de grupos como por ejemplo pandillas, personas que ya tienen orden de deportación, etcétera. Esto es lo que el gobierno está diciendo está ocurriendo. Sin embargo, sabemos que inmigración está arrestando a un grupo de personas mucho más grandes, sin discriminar en realidad qué tipo de persona es o qué es lo que el gobierno dice que está haciendo, y se está creando básicamente un embotellamiento en el proceso de migración. A cierta manera y tristemente, el embotellamiento ayuda a la comunidad en general, sí, porque si están arrestando a todo el mundo fuera de las prioridades que ellos anunciaron, se llenan las cárceles, se llenan los oficiales, etcétera, y entonces ese embotellamiento causa que las deportaciones no sean tan numerosas. Interesantemente, cuando las deportaciones o cuando los arrestos son
más dedicados, más conscientes, más específicos, el flujo de deportación puede ser más alto. Pero en este momento estamos oyendo de que inmigración está arrestando todo tipo de personas, incluyendo personas que no conocemos que tienen órdenes de deportación o que no conocemos que tienen récord penal. Con el pasaje del Lincoln-Riley Act, que si se acuerdan es la ley que ahora le permite a inmigración que arreste sin fianza, no necesariamente deporte, porque las personas que no tienen orden de deportación no pueden ser simplemente deportadas con ciertas excepciones, pero personas que son arrestadas por ciertos crímenes también tienen que ser arrestadas por inmigración, tienen que ser detenidas por inmigración, y si no tienen orden de deportación, tienen que pelear su caso mientras están detenidos en un centro de detención de inmigración por ser arrestado por uno de los crímenes que el Lincoln-Riley Act enumera. Entonces, la realidad en la calle aparentemente ser más, que es una red más grande, aunque tenemos que tener conciencia que mucho de lo que nosotros oímos en las redes es falso o incompleto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú oyes de que se te están arrestaron a tu amigo X que tenía un permiso de trabajo, tú no sabes qué permiso de trabajo era, tú no sabes qué récord penal tiene la persona y tú no sabes las circunstancias del arresto. Y entonces es difícil decir que arrestaron a una persona legal, porque en realidad no lo sabemos y no estamos recibiendo esa información. Entonces, están arrestando a muchas más personas de lo que nosotros pensamos o que ellos dicen que iban a arrestar. Sabemos que inmigración tiene una cuota, que el gobierno le ha puesto una cuota de cuántas personas deportar al día, que todavía no tienen esa cuota. Y por supuesto sabemos que el pánico en la comunidad es real y tiene cierta base en hechos, pero también sabemos que hay pánico que no tiene base en hechos o que no tenemos información completa. Estamos con la abogada Carolina Antonini hablando acerca de lo más reciente en deportaciones y también qué es lo que está haciendo ICE. No sé si esta sea una información falsa o incompleta, abogada, pero he escuchado por ahí en las calles y en las redes también de que hay personas que van a la corte y son arrestadas. Le quiero preguntar si eso es verdad y si la gente está escuchando esto y tiene que ir a la corte y le da pánico y no quiere ir, ¿qué puede pasar? Muy bien, entonces yo no he tenido ningún caso y yo no he tenido ningún colega que me haya dicho de un caso donde fue a la corte con su cliente, quien no está detenido, un cliente que va a una corte a su proceso normal, donde ahí entonces lo arresta. Uh-huh. Esto no está pasando en mi conocimiento y de acuerdo con lo que yo he visto. Esto es algo que ha pasado con otros presidentes. Yo me acuerdo que durante el periodo del presidente Bush, esto ocurrió a cierto punto. Yo veo la posibilidad que en el futuro, si alguien va a la corte y su caso es desestimado, si pierde su caso, si tiene récord penal, orden de arresto, si cae bajo el Lincoln-Riley Act, que hay la posibilidad de que esto lo vuelvan a hacer. Pero en este momento no conozco de casos en nuestra jurisdicción donde ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si por miedo de ser arrestado la persona no va a su corte? Tristemente, el fallar a ir a la corte te da una orden de deportación. Y con esa orden de deportación, inmigración te va a ir a arrestar. Entonces, si tú no vas a tu corte por miedo de ser arrestado, tú estás garantizando de que vas a ser arrestado. Si tú vas a la corte, tengas o no tengas el miedo, y tú ganas el caso, o no te arrestan, o puedes avanzar en tu proceso migratorio aquí, entonces ganaste. Claro. Pero si tú dejas que el miedo controle tu ir a la corte, tú vas a garantizar que vas a tener una orden de deportación, y con esa orden de deportación, inmigración va libremente y claramente poder deportarte. Bien, abogada, ¿nos puede dar por favor el número de teléfono de su oficina para las personas que necesiten hablar con usted? Sí, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600, y déjame decirles por qué es importante tener una cita con el abogado que quieras, obviamente,
encantada si es con mi bufete. Las personas hoy en día tienen que saber dónde están parados, tienen que saber qué pueden hacer para mejorar su situación, tienen que saber qué documentos deberían tener con ellos, tienen que saber cómo contestar a inmigración si es contestar, tienen que saber si pueden abrir la puerta, si deben abrir la puerta, si no la deben abrir, qué se requiere para que una inmigración entre a tu casa. Tienes que saber si debes comenzar tu caso o no. Yo hoy en día tengo personas que ahora me están contratando en apuros cuando hace 2 años tuvieron una consulta conmigo y hemos podido haber hecho el caso de ellos. Es triste que las personas hayan dejado esto en prioridad baja, pero esto es en realidad urgente, como la cosa más importante que tú puedes hacer si tú eres inmigrante y no tienes estado, si eres inmigrante y tienes estado legal, pero tienes un récord penal, lo que sea que esté pasando, tú tienes que tener una consulta y aún así que el resultado de la consulta es no se puede hacer nada. Por lo menos ya sabes, Claro. ¿verdad? Y ya sabes cómo prepararte. El teléfono es 678-956-8600, de nuevo, 678-956-8600. Muy bien, hay muchas personas que se están reportando con ICE, abogada, y también he escuchado que han sido o que están siendo arrestados. ¿Esto es verdad? Es absolutamente verdad. Cuando una persona se está reportando con ICE, esa persona puede tener una variedad de situaciones migratorias. Parte de las personas o grupo de las personas que se reportan con ICE son personas que ya tienen una orden de deportación, están viviendo en los Estados Unidos con una orden de deportación, pero no los había movilizado, no los había sacado de inmigración por prioridad de presidente. Por ejemplo, en los 4 años de Biden, el presidente Biden le dijo a ICE, las personas que quiero que te concentres en sacar son las personas que son criminales, un peligro a la comunidad, etcétera. Sí. Las personas que no son ese tipo de prioridad, no estoy interesada de que uses tus recursos para sacarlos. Esas personas se han reportado con ICE, tienen permiso de trabajo, han cumplido con sus citas y no han sido prioridad. Eso ya cambió. Sabemos que inmigración está arrestando a personas con orden de deportación, quienes se están reportando, como lo han hecho todos estos años, aún así no tengan un récord penal. Ahora, para estas personas que tienen una orden de deportación, también sabemos que inmigración no está arrestando a todas. Sabemos que han ido personas que ya tienen una orden de deportación y que han ido a reportarse y que inmigración le ha dado otra cita para presentarse y no los ha detenido, pero hay grupos de personas que pueden ser iguales, que sí han sido detenidos. Y yo no tengo una explicación concisa para eso. Sabemos que una de las decisiones, uno de los factores en decidir si arrestar a una persona o no, es si hay espacio en una cárcel migratoria. Ellos pueden detener a la persona y pueden sacar a la persona del país. Sabemos que una vez que inmigración arresta a una persona con una orden de deportación, inmigración tiene 90 días para sacar a la persona físicamente del país. También sabemos que hay un grupo de personas que tienen una orden de deportación, pero que tienen una moción pendiente o tienen un paro de su deportación basado, por ejemplo, en el TPS o en alguna otro tipo de ley humanitaria que inmigración algunas veces arresta y trata de sacar del país y otras veces no. Entonces, de nuevo, el grupo a mayor peligro es la persona que está reportándose y que ya tiene orden de deportación. Otro grupo que puede estar en peligro es la persona que lleva menos de 2 años en los Estados Unidos. Aquí menos de 2 años y quien entró ilegalmente o fue paroleado, también estamos creíblemente que cuando van a reportarse le están o aplicando una orden de deportación fronteriza porque lleva menos de 2 años aquí, o están deteniéndolos para que tengan una corte más rápida con un juez de inmigración. No estoy escuchando de ninguna otra persona quien tiene un caso de deportación pendiente, quien va a reportarse y que es arrestado, con la excepción de personas que tienen crímenes. Todas las demás personas no tenemos información veraz
o consistente para decir que están siendo arrestados o que están siendo puestos en cárcel nada más o están siendo deportados. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca de deportaciones. Abogada, ¿aún se puede solicitar una reapertura de deportación? En procesos de reapertura de deportación, la ley tampoco ha cambiado. Las personas pueden hacer algunas veces bajo la ley, otras veces pidiéndolo como discreción o favor, algunas veces porque tienen derecho, algunas veces porque no tiene derecho, pero básicamente la persona puede hacer una moción de reapertura de su deportación. La ley no ha cambiado, la habilidad de la persona a hacer una moción de reapertura no ha cambiado. La pregunta en realidad va a ser qué tan efectivo va a ser la moción y qué tan efectivo es una moción depende completamente del caso. Para darte un ejemplo extremo, recientemente yo recibí el archivo por medio del Freedom of Information Act, o el FOIA, de una persona que tiene una deportación que tiene más de 20 años con una orden de deportación. Y esa persona está a alto riesgo de ser deportado. Y cuando yo pedí su archivo, yo en realidad no tenía muchas esperanzas de que yo iba a encontrar en el archivo una manera de ayudarlo. Cuando yo revisé el archivo, un archivo de cientos y cientos de páginas, lo que descubrí es que esta persona fue deportada en su ausencia, nunca supo que fue deportado en su ausencia, nunca recibió notificación de corte, nunca ni siquiera recibió la notificación de que le iban a poner en proceso de deportación. Porque a pesar de que inmigración, el INS entonces, el CIS ahora, ¿verdad? Sí. A pesar de que ellos tenían la dirección correcta de esta persona, por error de ellos, mandaron todas esas notificaciones a una dirección antigua. Lo que mi cliente aprendió, después de haber hecho esa inversión y ese tiempo, es que esa orden de deportación, aunque hayan pasado 20 años, se puede atacar y yo puedo hacer una moción de reapertura porque él nunca recibió ningún aviso de que él iba a ser puesto en proceso de deportación. Y si esa persona me contrata para yo hacer esta moción, la pregunta no va a ser si podemos comprobar que la deportación de él es inefectiva. Claramente la deportación de él fue inefectiva. Ahora, si una vez que abrimos el caso, ¿qué va a pasar? O si logramos abrir el caso antes de que la persona sea deportada, antes de que mi cliente sea físicamente deportado. Ahora, como le expliqué a él, y mucha gente tiene que saber, vamos a asumir que tú tienes un buen caso por una moción de reapertura. Y vamos a asumir que antes de que un juez pueda determinar esa moción, tú eres físicamente deportado. La realidad es esta. Tu moción puede continuar tú estando fuera del país. Porque si el juez de inmigración determina de que tu orden de deportación falla y que tu caso de deportación tiene que ser reabierto, el juez puede hacer eso aún así tú estés fuera del país. Y si tu caso de deportación es reabierto por un tipo de error como esto, entonces tú puedes regresar al país para pelear tu caso. Abogada, ¿se puede regresar a Estados Unidos si una persona ha sido deportada aparte de este caso del que nos habla? Sí, absolutamente. El problema no es que no hay camino para regresar. Para varias personas, sí hay camino para regresar. Lo difícil del camino para regresar es que la persona esté dispuesta a quedarse fuera y hacer todo lo que tiene que hacer para regresar y está dispuesta a invertir el tiempo y el dinero apropiado para poder regresar. Y para muchas personas, el proceso para regresar les desespera y no lo quieren esperar. Claro, hay personas que son deportadas que no tienen camino a regresar y ya, no hay camino legal para regresar. Pero ese no es el caso para todas las personas deportadas. Hay muchas personas que son deportadas que sí tienen un camino para regresar, pero la pregunta es si quieren hacer ese camino. ¿Qué exactamente pasa si una persona regresa ilegalmente, abogada? Varias cosas que pueden ocurrir y varias cosas que absolutamente ocurren. Vamos a hablar acerca de las cosas que absolutamente ocurren. Vamos a decir que a ti te deportaron y tú tienes la habilidad, porque estás casado con una ciudadana o tu hijo es ciudadano o
tienes una petición familiar, algo así, ¿verdad? Un empleador te. Las personas hoy en día tienen que saber dónde están parados, tienen que saber qué pueden hacer para mejorar su situación, tienen que saber qué documentos deberían tener con ellos, tienen que saber cómo contestar a inmigración si es contestar, tienen que saber si pueden abrir la puerta, si deben abrir la puerta, si no la deben abrir, qué se requiere para que una inmigración entre a tu casa. Tienes que saber si debes comenzar tu caso o no. Yo hoy en día tengo personas que ahora me están contratando en apuros cuando hace 2 años tuvieron una consulta conmigo y hemos podido haber hecho el caso de ellos. Es triste que las personas hayan dejado esto en prioridad baja, pero esto es en realidad urgente, como la cosa más importante que tú puedes hacer si tú eres inmigrante y no tienes estado, si eres inmigrante y tienes estado legal, pero tienes un récord penal, lo que sea que esté pasando, tú tienes que tener una consulta y aún así que el resultado de la consulta es no se puede hacer nada. Por lo menos ya sabes, Claro. ¿verdad? Y ya sabes cómo prepararte. El teléfono es 678-956-8600, de nuevo, 678-956-8600. Muy bien, hay muchas personas que se están reportando con ICE, abogada, y también he escuchado que han sido o que están siendo arrestados. ¿Esto es verdad? Es absolutamente verdad. Cuando una persona se está reportando con ICE, esa persona puede tener una variedad de situaciones migratorias. Parte de las personas o grupo de las personas que se reportan con ICE son personas que ya tienen una orden de deportación, están viviendo en los Estados Unidos con una orden de deportación, pero no los había movilizado, no los había sacado de inmigración por prioridad de presidente. Por ejemplo, en los 4 años de Biden, el presidente Biden le dijo a ICE, las personas que quiero que te concentres en sacar son las personas que son criminales, un peligro a la comunidad, etcétera. Sí. Las personas que no son ese tipo de prioridad, no estoy interesada de que uses tus recursos para sacarlos. Esas personas se han reportado con ICE, tienen permiso de trabajo, han cumplido con sus citas y no han sido prioridad. Eso ya cambió. Sabemos que inmigración está arrestando a personas con orden de deportación, quienes se están reportando, como lo han hecho todos estos años, aún así no tengan un récord penal. Ahora, para estas personas que tienen una orden de deportación, también sabemos que inmigración no está arrestando a todas. Sabemos que han ido personas que ya tienen una orden de deportación y que han ido a reportarse y que inmigración le ha dado otra cita para presentarse y no los ha detenido, pero hay grupos de personas que pueden ser iguales, que sí han sido detenidos. Y yo no tengo una explicación concisa para eso. Sabemos que una de las decisiones, uno de los factores en decidir si arrestar a una persona o no, es si hay espacio en una cárcel migratoria. Ellos pueden detener a la persona y pueden sacar a la persona del país. Sabemos que una vez que inmigración arresta a una persona con una orden de deportación, inmigración tiene 90 días para sacar a la persona físicamente del país. También sabemos que hay un grupo de personas que tienen una orden de deportación, pero que tienen una moción pendiente o tienen un paro de su deportación basado, por ejemplo, en el TPS o en algún otro tipo de ley humanitaria que inmigración algunas veces arresta y trata de sacar del país y otras veces no. Entonces, de nuevo, el grupo a mayor peligro es la persona que está reportándose y que ya tiene orden de deportación. Otro grupo que puede estar en peligro es la persona que lleva menos de 2 años en los Estados Unidos. Aquí menos de 2 años y quien entró ilegalmente o fue paroleado, también estamos creíblemente que cuando van a reportarse le están o aplicando una orden de deportación fronteriza porque lleva menos de 2 años aquí, o están deteniéndolos para que tengan una corte más rápida con un juez de inmigración. No estoy escuchando de ninguna otra persona quien tiene un caso de deportación pendiente, quien va a reportarse y que es arrestado, con la excepción de personas que tienen crímenes.
Todas las demás personas no tenemos información veraz o consistente para decir que están siendo arrestados o que están siendo puestos en cárcel nada más o están siendo deportados. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca de deportaciones. Abogada, ¿aún se puede solicitar una reapertura de deportación? En procesos de reapertura de deportación, la ley tampoco ha cambiado. Las personas pueden hacer algunas veces bajo la ley, otras veces pidiéndolo como discreción o favor, algunas veces porque tienen derecho, algunas veces porque no tiene derecho, pero básicamente la persona puede hacer una moción de reapertura de su deportación. La ley no ha cambiado, la habilidad de la persona a hacer una moción de reapertura no ha cambiado. La pregunta en realidad va a ser qué tan efectivo va a ser la moción y qué tan efectivo es una moción depende completamente del caso. Para darte un ejemplo extremo, recientemente yo recibí el archivo por medio del Freedom of Information Act, o el FOIA, de una persona que tiene una deportación que tiene más de 20 años con una orden de deportación. Y esa persona está a alto riesgo de ser deportado. Y cuando yo pedí su archivo, yo en realidad no tenía muchas esperanzas de que yo iba a encontrar en el archivo una manera de ayudarlo. Cuando yo revisé el archivo, un archivo de cientos y cientos de páginas, lo que descubrí es que esta persona fue deportada en su ausencia, nunca supo que fue deportado en su ausencia, nunca recibió notificación de corte, nunca ni siquiera recibió la notificación de que le iban a poner en proceso de deportación. Porque a pesar de que inmigración, el INS entonces, el CIS ahora, ¿verdad? Sí. A pesar de que ellos tenían la dirección correcta de esta persona, por error de ellos, mandaron todas esas notificaciones a una dirección antigua. Lo que mi cliente aprendió, después de haber hecho esa inversión y ese tiempo, es que esa orden de deportación, aunque hayan pasado 20 años, se puede atacar y yo puedo hacer una moción de reapertura porque él nunca recibió ningún aviso de que él iba a ser puesto en proceso de deportación. Y si esa persona me contrata para yo hacer esta moción, la pregunta no va a ser si podemos comprobar que la deportación de él es inefectiva. Claramente la deportación de él fue inefectiva. Ahora, si una vez que abrimos el caso, ¿qué va a pasar? O si logramos abrir el caso antes de que la persona sea deportada, antes de que mi cliente sea físicamente deportado. Ahora, como le expliqué a él, y mucha gente tiene que saber, vamos a asumir que tú tienes un buen caso por una moción de reapertura. Y vamos a asumir que antes de que un juez pueda determinar esa moción, tú eres físicamente deportado. La realidad es esta. Tu moción puede continuar tú estando fuera del país. Porque si el juez de inmigración determina de que tu orden de deportación falla y que tu caso de deportación tiene que ser reabierto, el juez puede hacer eso aún así tú estés fuera del país. Y si tu caso de deportación es reabierto por un tipo de error como esto, entonces tú puedes regresar al país para pelear tu caso. Abogada, ¿se puede regresar a Estados Unidos si una persona ha sido deportada aparte de este caso del que nos habla? Sí, absolutamente. El problema no es que no hay camino para regresar. Para varias personas, sí hay camino para regresar. Lo difícil del camino para regresar es que la persona esté dispuesta a quedarse fuera y hacer todo lo que tiene que hacer para regresar y está dispuesta a invertir el tiempo y el dinero apropiado para poder regresar. Y para muchas personas, el proceso para regresar les desespera y no lo quieren esperar. Claro, hay personas que son deportadas que no tienen camino a regresar y ya, no hay camino legal para regresar. Pero ese no es el caso para todas las personas deportadas. Hay muchas personas que son deportadas que sí tienen un camino para regresar, pero la pregunta es si quieren hacer ese camino. ¿Qué exactamente pasa si una persona regresa ilegalmente, abogada? Varias cosas que pueden ocurrir y varias cosas que absolutamente ocurren. Vamos a hablar acerca de las cosas que absolutamente ocurren. Vamos a decir que a ti te deportaron
y tú tienes la habilidad porque estás casado con una ciudadana o tu hijo es ciudadano o tienes una petición familiar, algo así, ¿verdad? Un empleador te pide o algo así. Y esa persona, yo le digo, sí, tú quédate en tu país porque en aproximadamente 5 años, si hacemos X, Y o Z, yo te puedo traer de regreso. Y la persona dice, ok, y después se regresan ilegalmente. Esos 5 años se convierten en 10 años sin perdón y estando fuera del país. Y eso absolutamente pasa en la mayoría de los casos como estos, donde la persona decide, una vez que está en su país, yo no quiero esperar. O yo voy a regresar y nadie lo va a saber. Eso aumenta la barra y hace una barra de 10 años mínimos sólidos. Algunas veces es peor. Otras cosas que pueden pasar es que la persona es detenida al entrar, le ponen cargos penales por regresarse ilegalmente, es deportada de nuevo y después entonces termina con otra barra sin perdón, más con una convicción por entrar ilegalmente. Ay, Dios. Y ahora en vez de poder regresar en 5 años, por ejemplo, o en 3 años, o fácilmente al terminar los 10 años, ahora son 10 años más perdones y más esperando que los perdones sean, porque pueden que no sean otorgados. Entonces, lo que absolutamente va a pasar es que hay ciertas barras que van a subir automáticamente bajo la ley si la persona regresa ilegalmente. Y lo que puede pasar es que la persona encima de eso puede ser aprendida, puede ser deportada o puede ser primero pasada por una corte federal penal, donde primero le ponen cargos, los encuentran culpables del crimen de entrar ilegalmente y los vuelven a deportar, pero esta vez como criminales. Para las personas que tienen una aplicación de asilo pendiente, ¿estas personas pueden ser arrestadas en estos momentos? La mayoría de las personas no tienen este peligro. No tienen este peligro al menos de que cometan un crimen y entonces son arrestados, potencialmente deportados administrativamente, potencialmente no, pero en un caso de asilo pendiente tiene el derecho de ver a un juez. Muy Y bien. aunque tú estés arrestado, tú vas a poder presentar tu caso en frente de un juez. Hay un grupo de personas que puede tener un peligro y ese grupo de personas puede incluir personas quienes tienen una deportación previa, regresaron y aplicaron para el asilo, personas que llevan menos de 2 años aquí, etcétera. En general, el tener una aplicación de asilo pendiente es una protección contra una deportación porque esa persona tiene derechos bajo la ley de presentar su caso en frente primero de la oficina de asilo, si está en frente de la oficina de asilo o si necesita tener una entrevista de miedo creíble y después de eso en frente de un juez de inmigración. Obviamente, si el asilo es negado, entonces ya la persona no tiene protección contra la deportación. Abogada, y finalmente para las personas que tienen TPS, ¿qué pasa después de que el TPS expire? Este es quizás una de las razones más importantes que una persona tiene que tener un abogado y un plan. Sí. Porque una vez que el TPS se termina, diferentes personas van a sufrir diferentes consecuencias o no. Entonces, por ejemplo, una persona quien tiene una orden de deportación no tiene ningún otro tipo de alivio, ninguna petición, etcétera. Cuando se le acaba el TPS, se le acaba la protección contra la deportación. Pero vamos a decir que una persona tiene TPS y tiene una petición familiar, por ejemplo. Esa persona puede empezar a trabajar para montarse en ese otro estado. Cuando se le termine el TPS, tenga otra cosa donde pueda apoyarse. O vamos a decir que la persona tiene una aplicación de asilo y la aplicación de TPS. Y la aplicación de TPS se acaba. Todavía tiene la aplicación de asilo. Hay personas con TPS que pueden obtener permiso de viaje para poder viajar, regresar y poder arreglar la residencia. O sea, el mundo del TPS es un mundo muy grande y muy variado. ¿Y qué tanto riesgo tú tienes al fin de tu TPS? Depende exclusivamente de tu situación personal migratoria. ¿Cómo entraste? ¿Tienes orden de deportación? ¿Entraste con el tipo de estado que permite que inmigración simplemente te ponga en un avión sin pasarte con un juez, etcétera, etcétera? Las personas con TPS son una de las personas quienes con más urgencias
deberían tener abogado y plan. Abogada, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Déjenos con un buen consejo, por favor. Ok, inmigración puede ir a su casa, pero no tienen el derecho de entrar a su casa sin tener una orden de arresto, al menos de que haya una situación en su casa que pone, o que los policías creen en buena fe, que están poniendo la seguridad de personas en peligro. Sí. Inmigración va a tu casa con mucho respeto y con mucha claridad, no abren la puerta, le piden a inmigración que por favor pase la orden de arresto judicial debajo de la puerta para ustedes saber si van a abrir o no. Si inmigración piensa que dentro del hogar hay una situación peligrosa, ellos van a poder entrar, tengan o ustedes no tengan la orden de arresto. Por lo tanto, es muy importante que si inmigración le toca la puerta, no se ponga en pánico. La gente no puede empezar a llorar o a gritar, etcétera, porque eso le va a dar a inmigración causa probable de que algo malo está pasando adentro. Sí. Y van a poder romper tu puerta y meterse, porque ellos no saben si esos gritos o esa lloradera o lo que sea es porque algo malo está pasando, a alguien le están haciendo un daño. Con mucho respeto, permita que le den la orden de arresto. Y si hay una orden de arresto, la persona, quien es el sujeto de la orden de arresto, debería salir y trancar la puerta detrás, porque no tienen por qué abrir la puerta y dejar que oficiales entren cuando no tienen el derecho legal a entrar. Ahora, si es una orden de saqueo, o sea, una orden de revisar la casa, sí tienen que abrir la puerta y tienen que dejar que entre. Pero es muy importante que sepan cuáles son sus derechos, porque si inmigración toca la puerta, no tienen orden de arresto, y ustedes abren la puerta y dejen que entre inmigración, yo quiero que entiendan que ustedes están permitiendo lo que pase. Están dando permiso para lo que pase. Y si eso es lo que ustedes quieren hacer, dar permiso para lo que pase, está bien. Es la decisión de cada individuo. Simplemente mi punto es, nosotros todos tenemos protección constitucional y que para que un oficial entre a su casa y arreste a alguien, tiene que haber una orden judicial. Y si ustedes quieren dar por alto sus derechos, está bien. Pero si no quieren dar por alto sus derechos, ustedes tienen protección constitucional y pueden exigir una orden judicial y por supuesto, obedecer la orden judicial. Abogada, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero antes la información de su oficina, por favor. Con gusto. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600, y visítame en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.